Ninguna tarjeta de crédito te va a retornar dinero para nada, eso sí es verdad. Una persona, para que se considere libre, tendría que tener 20 años de los ingresos que se genera por año. Tengo 150,000, pero la pregunta es, en 10 años, ¿qué valor representan estos 150,000? El reto más grande que vamos a enfrentar es que la invitación a gastar siempre está ahí. Pues el día de hoy me encuentro con un experto en educación financiera con más de 20 años de experiencia, más de 3.500 agentes a su liderazgo y más de $1 millón de ingreso al año. Pues me encuentro con Arlex Flores. ¿Cómo estás, mi amigo Arlex? Excelente, Freddy. Hermano, muchas gracias. Gracias por venir a compartirnos un poquito de tu conocimiento, de tu gran experiencia. De verdad que es un honor tenerte y como siempre, sentarnos un poquito a hablar acerca del tema de las finanzas, ¿no? En tiempos donde ahorita, pues ha habido un año que a nivel económico ha estado bastante complicado y muchas personas se han visto en este momento, pues afectados a nivel financiero. Claro. Entonces, yéndonos a una primera pregunta que traemos es ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en las personas, en las finanzas familiares, cuando una economía está inestable? Claro. Pues, ¿qué te puedo decir, Freddy? Si analizo los últimos 20 años, yo podría recordar todavía cuando una renta de un apartamento era 300 mensuales y de repente en 2-3 años era 600, el doble, ¿no? En estos momentos de pandemia para acá, el costo de vida se ha duplicado, triplicado. Entonces yo creo que el primer error que se comete es que no se buscan fuentes de ingresos adicionales. Yo creo que para mí, cuando ya entendemos que es tener educación financiera, debes de considerar incrementar ingresos. Número 2, claro que debes de considerar qué es importante para ti. Obviamente, hacer recortes, hacer ajustes, es parte de la recomendación, pero no debe ser la única. Claro. Sino definitivamente tener la posibilidad, buscar la posibilidad de incrementar esos ingresos. Y por último, no podemos esperar a que el gobierno va a cambiar las cosas, porque de que el gobierno decida que los precios bajen o que la tasa de intereses bajen o cosas por el estilo, no va a pasar probablemente este es el nuevo estándar. Entonces la pregunta es cómo me acomodo a este nuevo estándar. Hay que estar listos para vivir en medio de la incertidumbre, ¿no es cierto? Total. Y aquí vamos un poquito hacia la segunda parte, la segunda pregunta, que es, mucha gente habla de los presupuestos, ¿no? Claro. La importancia de tener un presupuesto, lo escuchamos, pero realmente nadie, o sea, muchas personas o muchos no sabemos hacer bien un presupuesto. ¿Qué aplicación encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago en papel? ¿Lo hago en computador? Siempre vivimos un poquito confundidos con esto y realmente nos gustaría que tú nos dijeras un poquito la manera en que las personas puedan organizar de manera correcta sus finanzas, pagar sus deudas y empezar a generar al menos un poco de ahorro. ¿Cuál es el camino importante ahí? ¿Cómo puedo hacer ese presupuesto? Tal vez aplicaciones, algo que tú conozcas en este sentido. Si utilizo mi experiencia en mi caso específico, primero debemos de entender que el presupuesto hay que hacerlo lo básico, lo estándar, que usualmente es tu renta, comida, compromisos de deudas o biles, ¿verdad? Y algún poquito, digamos, obviamente, cuidado personal. A mí me gusta usar el papel, creo que es mucho más simple al principio. Las aplicaciones ayudan para aquellos que, pues, si estamos demasiado ocupados, pues hay varias aplicaciones que no son tan difíciles de manejar. Pero la pregunta también, o sea, parte de la solución es que tengas un número claro. Yo creo que la mayoría de gente no tiene bien definido cuál es mi estándar de vida, a dónde debo de encajar, en qué cantidad debo de encajar todos estos compromisos, vamos a pensar. Y si yo me acuerdo el mío, cuando yo entendí, bueno, estoy hablando de 20 años atrás, ¿no? $1,400, que hoy podríamos decir que 3.500, claro. 3.600, vamos a decir. Entonces, cuando tengo el número bien definido, bien claro, mi presupuesto hace mucho más sentido. Aparte que hace mucho más sentido, tengo un mejor control. Cuando no lo hago, pues el reto más grande que vamos a enfrentar es que la invitación a gastar siempre está ahí. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Aplicaciones,
Ropa, moda, ofertas, carros. Que Aquí solo vas a tener el carro sin que te miren ni siquiera el crédito. Total. Entonces la invitación a gastar siempre está ahí. Incluso yo me acuerdo que entré al dealer según una vez, solo a ver, como muchos decimos. El vendedor hizo que me llevara el carro. Me dijo, llévatelo, no tienes que hacer nada todavía. Pruébalo y exactamente así. No, hermano, yo no dormí anoche. Yo me levanté temprano al siguiente día y dije, ¿qué estoy pensando? Si en el momento que yo quiera, mi presupuesto se va a disparar. Voy a tener que buscar un trabajo obligatoriamente de horas que no quería. Yo quería trabajar en una oportunidad, no en un trabajo. Claro. Porque son dos cosas muy diferentes que más adelante hablamos. Pero me mantuve disciplinado en el presupuesto. ¿Devolviste el carro? Sí, claro. Wow, Al siguiente día, como voy a probar, yo le dije, incluso me dijo, yo te regalo un tanque de gasolina por semana. Me dijo, el servicio va a ser gratis. Tú sabes todas las cosas que te dicen. Pero la realidad es que yo no quería alterar mi presupuesto. Claro. Ya tenía un presupuesto. Cuando lo tienes establecido. Ese creo que es el objetivo número uno de tener un presupuesto, de saber cuál es mi número, cuál es el número con el que yo sé que voy a vivir. Eso es lo que a mí me pasa mucho cuando van a comprar una casa, ¿no? A mí me dicen, Frey, yo quiero una casa que no sea de más de $400,000. Digo, ok, pero ¿ya estás calificado? No, todavía no. Yo, pero ¿sabes cuánto es el pago mensual? No, tampoco. Digo, pero entonces, ¿sabes por qué me dices 400? No, es que ese es como el número que quiero. Entonces, lo que es conocer primero, ¿cuánto es el pago mensual? Correcto. O sea, cada cosa ajustando. Lo mismo con el presupuesto. Lo que tú dices, si llego y veo un carro, puede ser hermoso, pero el pago es $3,000 y ya tengo mi presupuesto claro, ¿puedo o no puedo? Ahí es donde te obliga a tomar decisiones claras. Y lo que tú dices es bueno. Busca un formato en Google, en papel. Inicialmente imprime una hojita y hazlo, porque lo importante es tenerlo, ¿no? Para que de esa manera tú digas, y en el presupuesto debes tener tus gastos, también como ir eliminando tus deudas también de otra manera, y un poquito de ahorro que siempre es bueno, ¿no? Bueno, yo realmente el presupuesto lo divido en 3 partes. Lo primero que debes de tener, incluso parte de tu presupuesto, es establecer metas, aunque todavía no tengo los recursos para esas metas. Una vez que tengo metas, entro a la parte administrativa, que es donde voy a encajar lo que realmente necesito. Correcto. No lo que quiero todavía, sino lo que necesito. Y por último, dentro del presupuesto, considerar el incremento de los ingresos que se ajusten a mi estándar de vida, pero también que me dé un espacio de ahorro. Una vez que el presupuesto entero se hace en estas 3 partes, la persona, su mente empieza a trabajar, tener la disciplina emocional de no incrementar el costo de vida es lo más complicado, porque el momento que empieza a entrar un poquito más de dinero, el estándar de vida empieza a incrementar inconsciente o conscientemente. Entonces nunca sobra para ese ahorro, para esa inversión y pues terminamos trabajando más por dinero. Sí, lo importante es tener el control de cada dólar que entra en tu cuenta de banco, ¿no? Total. ¿Hacia dónde se va? Porque cuando queda la incertidumbre, se va, de igual manera se va a ir y no sabes hacia dónde. Igual tenemos clases para eso. Si a alguien le interesa participar en una de las clases que damos, que está prácticamente diseñada, que es una clase de 1 hora, eso les ayuda a entender cómo se van a organizar, si ya están endeudados, cómo podemos pagar de la deuda más pequeña hasta la más grande, que es como se recomienda. Y por último, cómo organizarte para eliminar posibles desperdicios de dinero. Pues si tú estás interesado en adquirir estas clases, con muchísimo gusto escribe en la parte de abajo los comentarios, interesado en las clases, más información sobre las clases, y con muchísimo gusto te vamos a enviar el link para que te conectes. Son clases totalmente gratis y además son cada semana, ¿no? O sea, tú no te cansas de educar, que eso es lo más bonito, ¿no? Que me encanta de la parte de ustedes. Y es toda la semana, ¿no? Todas las semanas, es una serie de 5 clases, usamos diferentes instructores. Hay a veces personas de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Nos gusta usar diferentes instructores porque a veces tiendes a identificarte como con tu gente de tu región, ¿no? Claro. Cuando escuchas a un colombiano. Más que... Ya, claro. El cubano, cuando escucha al cubano, como que le entiende mejor. Sí. Y así sucesivamente. Excelente. Y hablando un poquito, porque bueno, uno siempre escucha la palabra libertad financiera. Y la verdad es que eso se ve como un sueño no alcanzable. Yo siento que, y de verdad que pienso que tú eres una persona que a mí me ha inspirado mucho, me ha enseñado muchas cosas en el tema de la organización de mis finanzas, de tips a nivel financiero. Realmente he aprendido muchas cosas y he ido caminando hacia esa libertad. Pero es importante, me encantaría que tú digas a la gente, ¿cuál es ese paso para ir a un camino derecho hacia la libertad financiera? ¿Qué hago primero? Pago mis deudas, primero me enfoco en inversión, primero compro un seguro, porque
normalmente también pasa con las casas. Me dice, Freddy, quiero comprar una casa de inversión de renta. Le digo, ¿y tú ya tienes tu casa propia? No, todavía no, pero yo quiero empezar a invertir. Y yo, a ver, pero no tienes casa propia y quieres irte a renta. Entonces, como que lo mismo, ¿no? Entonces, realmente tendemos siempre a querer todo lo más rápido, pero no de la manera correcta. ¿Cuál es ese paso a paso que yo sé que tú tienes muy claro para que la gente vaya en ese camino hacia la libertad financiera? Pues, como yo creo mucho en el orden, primero voy a establecer un orden. Creo mucho en ser un poquito simple, porque la vida yo creo que se trata de simplificarse. Entre más simple andas, pues más fácil. Caminas más ligero. Sí, es verdad. Tiendes a tomar decisiones más adecuadas. Entonces este es el orden que yo conseguí comenzar en el 2004. Primero debes de proteger tus ingresos, porque el activo más importante que tienes eres tú mismo. O sea, tú eres el que genera, tú eres el que trabaja. Entonces proteger ingresos significa que si me enfermo, si quedo incapacitado, obviamente también si muero, porque ¿quién depende de mi ingreso? Mi mamá depende de mi ingreso, mis hijos dependen de mis ingresos. Entonces lo primerito que tengo que hacer es proteger esos ingresos. Claro. Que generalmente la gente a veces se asusta porque creen que se trata de comprar un seguro de vida. No, se trata de que protejas los ingresos, y segundo, se trata de que te des un valor financiero personal. ¿Cuánto valgo a presente y a futuro? Eso te va a dar una creencia de que puedes construir la libertad financiera cuando yo pongo ese número. El segundo es definitivamente el ingreso debe ser para crear tu libertad financiera, no para pagar deudas. Entonces, tu segundo objetivo es eliminar deudas como de tarjeta de crédito, tarjetas, préstamos personales, cualquier deuda que tenga intereses demasiado altos. ¿De más de qué? Más del pues yo digo que del 8% ya alto. Ya. Por eso se considera que una buena deuda es la casa, porque a largo plazo no solo el interés es más bajo, pero es un pasivo que se convierte en activo. Claro. Me explico, porque al principio pongo dinero, sí, pero 10, 15, 20 años ahora es un activo. Está doblando. Total. Claro. Entonces eso se considera una buena deuda. Ahora, pero todas las demás no se convierten en activo. Ninguna tarjeta de crédito te da inversión, como decimos, te va a retornar dinero para nada. Eso sí es verdad. Entonces, por eso tu segundo objetivo, eliminar deudas, liberar tu ingreso a que se canalice más a crear activos, porque los activos te dan libertad financiera con el tiempo. No va a ser inmediatamente, consideremos 15, 20 años, o sea, por eso es importante también el largo plazo. En nuestra cultura casi no nos gusta el largo plazo. No, sí, no. Como todo lo queremos ya. Sí, rápido. Sí. Y pues nada se consigue rápido. Acuérdate que, imagínate, tienes 20 años. Y tú dices, quiero libertad financiera. Ok, perfecto. ¿Para cuándo? Para los 40. Que no creo que estás joven todavía a los 40, pero el espacio es 20 años. Acuérdate que en esos 20 años a lo mejor te vas a casar, a lo mejor vas a tener hijos, a lo mejor vas a adquirir compromisos. Entonces, gran parte de los ingresos que genera los vas a comprometer hacia estas cosas, que está bien, es parte del estilo de vida. Sin embargo, tienes que considerar el número que te va a llevar a la libertad financiera. Y pues ese número usualmente empieza a los $1,000 en adelante. Tengo que tener la capacidad de apartar $1,000 por mes. 1,000 por mes. Exacto. Y luego el fondo de emergencia de 6 meses a un año, porque las cosas cambian, se pueden alterar. Claro. Cuando todo cambia, uno tiene que mantener calma. ¿Verdad? Lo más reciente, pandemia, perfecto. Muchas personas perdieron su vida porque no pudieron mantenerse calmados, o mejor dicho, el mismo estrés, quedarse en la casa, digamos, que decían, los primeros meses, que era crucial. Pero ¿por qué no se podían quedar en casa? Porque no tenían un fondo de emergencia. Entonces, para aquellos que teníamos ese fondo de emergencia, nos quedamos tranquilos, 2, 3 semanas, vimos qué era lo que había que hacer, cómo había que hacer, ajustarse a la nueva realidad temporal, que no fue mucho tiempo, pero esa es la razón por qué mi fondo de emergencia es importante. Y ese fondo de emergencia no debe estar en riesgo de nada, accesible para mí. Y por último, llego a la parte final, que es invertir. Porque al invertir no es necesariamente al principio un producto, sino que conozcas el número de inversión, tu propósito, ¿para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu razón? Claro. Y la inversión, el objetivo debe ser crear mi libertad financiera. Ahora, la pregunta final sería, ¿y cuánto debo de tener en activos o inversión para yo pensar que soy libre financieramente? Aquí te ve el número, Freddy. Una persona, para que se considere libre financieramente, tendría que tener en activos o inversiones 20 años de los ingresos que se genera por año. Porque 20 años y trabaja de ingresos representativos me va a generar un año de ingresos. Una rentabilidad. Claro. Sí, de un año. O sea, el número va así.
$50,000, por ejemplo, si yo gano 50,000 por año, en 20 años gano $1,000,000. $1,000,000 trabajándome un 5% son $50,000. Ya está. Ese es mi libertad financiera. Ahí está. Entonces, si Sí, gano me gusta que 100,000, parece sencillo y ahí está, ¿no? es que, Está ¿viste? claro, sí. No es tan complicado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a tomar juntar 20 años? Entonces me voy a apalancar en largo plazo. Largo plazo, Me puede tomar inversión. 20 años, 25, pero lo puedo lograr. Es más, usualmente cuando la persona planifica a largo plazo consigue las cosas más antes. Claro, Por no, alguna y que no solo es, o sea, antes, porque obviamente con un interés compuesto se gana con el tiempo, además, en inversiones en bienes raíces, puedes ir apalancando. Mucha gente se queda pegada solamente que es lo que yo tengo que trabajar, y lo que vamos a la última pregunta, que es cómo empezar a invertir y hacer que el dinero se apalanque de una otra manera, ¿no? Que nosotros como latinos solamente tenemos el pensamiento que es lo que yo trabaje y de ahí nunca vas a alcanzar esa plata. No. Definitivamente tienes que ser inteligente y empezar a apalancar de una u otra manera. Pero bueno, Alex, y yéndonos justamente, que me encanta ahorita que tocas el tema de fondo de emergencia, yo sí quiero compartirle a la gente la experiencia, que es algo que tú me has enseñado y que lo tengo, gracias a Dios, y gracias por tenerlo, que son las pólizas de seguro indexadas. Yo pienso que eso es algo que la gente tiene que conocer, principalmente para nosotros como, bueno, para todo el mundo, pero para nosotros como independientes, para mí han sido una tremenda bendición. Yo ya voy para 5 o 6 años con las pólizas mías, incluso, yo me acuerdo que la primera vez que sacamos la mía, tú me dijiste, bueno, saca la primera y mira a ver cómo tú la ves y todo. Y yo siempre, pero yo decía, a ver, eso cubre seguro, es inversión y todo, y efectivamente me dijiste, pues dale, nos reunimos el primer año, y cuando ya nos sentamos a mirarla, yo decía, me encantó el tema de tener seguro de muerte, en vida e inversión. Y esas pólizas han sido para mí, incluso en los momentos de incertidumbre, parte de mi fondo de emergencia. Total. Además que no paran de producir cada día. Yo estoy durmiendo y sigue produciendo al hecho de ser indexadas y nunca se pierde. Háblanos un poquito de eso que yo pienso que la gente debe conocer un poquito. Sí, debemos de entender que estas estructuras funcionan así. Hay dos conceptos que le llaman el cash value, que es la acumulación, y el surrender value, que es lo que yo puedo acceder. Entonces, cuando uno se sienta, ¿te acuerdas que te dije, mira, los primeros $6,000 no están accesibles, pero de 6,000 para arriba tú puedes acceder? Entonces, ahí es donde se hace una estructura donde, bueno, ya dijiste, bueno, entonces quiere decir que si tengo 40,000 puedo sacar 34, exactamente. Entonces, la pregunta ahora es que ¿cuánto debería depositar para alcanzar esa meta? Por eso son contratos donde yo puedo poner un enganche, por ejemplo, una entrada significativa. Si planifico unos 2, 3 años, que quiero tener una cantidad para un down payment de una propiedad. Mientras eso sucede, pues me están acreditando intereses de acuerdo al rendimiento del mercado SP500, el cual, una vez que el interés acreditado, como son acreditados, se queda conmigo. Porque el mercado es muy incierto. Puede tener 9 meses espectaculares y se puede ir en picada los siguientes 3 meses, que ahorita se mira que la cosa va por ahí. Sí. Pero los primeros 9 meses que ya me pagaron intereses, no los pierdo. Ya se queda conmigo. Entonces, esa es otra muy buena condición. Y finalmente, la seguridad de que, pues, óyeme, en mi carrera ahorita, imagínate que este año precisamente nos ha tocado pagar varios reclamos y tengo solo 2 casos, me gustaría explicar. El primero es una persona que tomó una, ponle que él dijo, denme el mínimo, dijo. Tú sabes que hay gente que le gusta el mínimo. Sí. En vez de denme el máximo, ¿cuánto es el mínimo? $90, amigo. Bueno, busquémosle algo que se adapte a sus $90, porque esa es la otra parte. Tú puedes diseñarlo al número que tú quieras. Uno es amplio en muchas cosas y súper restringido en lo que es para uno. Como total. Decir. Entonces, bueno, ni modo, vamos a alinearnos a los $90. El número que se logró fueron 125,000. Pasaron menos de 2 años. Estamos básicamente y le han detectado un cáncer a principios de este año. Ahorita ya la compañía precisamente le aprobó $96,000 en beneficios. Libre de impuestos. Los $90 que hace... Y ya tenía una acumulación casi de 1,500 incluso. En 2 años, poniendo $90. Entonces a mí me impacta casos así porque yo dijo la esposa... ¿Cuánto hubiera tenido? Total, dijo la esposa... hubiéramos tomado 500,000. Pues sí, pero la pregunta es ¿por qué no lo viste a ese valor cuando se te presenta la oportunidad? Pero bueno, es parte del aprendizaje. Y el otro caso que también es reciente fue de alguien que en este caso sí se hizo de $500,000. La persona, estamos hablando de 2009,
Y este año, lamentablemente, bueno, ella se apalancó incluso parte del dinero con su negocio cuando estaba batallando como $20,000. Y este mayo, lamentablemente, le dio cáncer el año pasado. Y la familia recibió $524,000 libre de impuestos. Entonces cuando tú lo ves toda la perspectiva entera, tienes no solo esa seguridad de que vas a respaldar a tu familia, tienes esa flexibilidad del dinero de contribuir y adquirir o sacar beneficios. Y por último, yo siempre les digo a las personas, establece una meta. Una meta que te lleve a contribuir cantidades significativas, como dije, los $1,000, los $2,000. Y bueno, a caso personal, yo empecé a mí me tomó un año aprender a ahorrar $200. Pero como nunca he perdido el objetivo de crear la meta, hemos ido duplicando al día de hoy, que pues son ya varios miles de dólares que podemos ahorrar cómodamente sin alterar mi estándar de vida, que sea la idea. Excelente, sí. Yo me acuerdo que cuando hablamos, la pregunta que tú me dijiste fue, Freddy, ¿cuál es tu meta? Y yo siempre te dije, pues mi meta es tener 10 casas de renta inicialmente. Y me dice, ¿y si te diera un cáncer en un año, cuántas casas tendrías? Y yo, un par de ladrillitos te diera. Y me dijiste, ¿qué pensarías si con $500 te diría que ya tienes lo de 5 casas? ¿No? Siempre, o sea, y ahí fue donde me hizo el clic y dije, oye, sí, es verdad, ¿no? O sea, y yéndonos un poco más hacia la acción es justamente con estas pólizas. Ahorita pues tenemos la primera casa de renta física. Está física, o sea, puse el dinero en vez de dejarlo en el cuenta de banco sin hacer nada, a que estuviera produciendo interés, voy ahorrando y ya pues obviamente volvemos a lo mismo con el apalancamiento. Si tenía 10, puede que tengas 12, 13 más y con eso te va a ir ayudando si tienes planes también, como te digo, fondo de emergencia, inversiones, cosas, o sea, pues si aprendes a manejarla de la manera correcta es una ayuda increíble. Ahora lo que tú dices, te sirve, si uno tiene un cáncer, también pasa mucho, que a veces tengo $100,000 de ahorro del trabajo de toda la vida y te da un cáncer y te pagan 2 quimioterapias y ahí quedó tu dinero y tu familia queda sin nada, ¿no es cierto? Entonces, el punto aquí está en qué legado vas a dejar para tu familia, ¿para qué trabajas tanto toda la vida? Ese es el tema, porque trabajamos y nos vamos y queda mi familia en la misma situación. Entonces, es ahí donde nosotros, la verdad, pienso que no se deja un legado, no se deja un propósito en la vida, lo cual es muy importante. Pero bueno, y hablando un poquito, vamos a subirnos un poquito ya para la gente que está un poco más organizada. Aquellos que ya dicen, bueno, yo ya tengo mi seguro, ya tengo mis ahorros, me está yendo bien y tengo un dinero ahí en la cuenta de banco por mucho tiempo. Y de pronto estas personas no conocen el concepto interesante de las anualidades. Que esa es otra, que me parece un hit financiero que digo, ¿cómo no lo conoce la gente, no? Total. Cuéntale un poquito a la gente cómo funciona. Pues en el caso de las anualidades, lo más importante es que hay 2 tipos de anualidades. Está lo que le llaman anualidades para ingresos de por vida y anualidad para acumulación. Y ahí es donde pues uno le debe saber cuál sería mi objetivo. Vamos a decir, tengo 50 años, tengo 150,000, pero la pregunta es, en 10 años, ¿qué valor representan estos 150,000? Entonces, con una anualidad indexada te dan un valor más exacto, independientemente de lo que suceda en el mercado, porque te dan una garantía de crecimiento para ingresos, en el cual la empresa te dice, bueno, estos 150,000 te le vamos a dar un valor en 10 años a 458,000. Y de esos 458,000 te vamos a distribuir una fuente de ingresos de un 5 o 6% de por vida. De por vida. A los 60. Pero como a los 60... ¿Y esos son garantizados? Sí. O sea, tiene la parte garantía. De ahí se agarra el 5%. De ahí para que, exacto, porque de ese porcentaje me van a dar un cheque por mes. Aparte que, bueno, si el indicador económico tiene mejor, o el índice es elegido, tiene un mejor rendimiento, me pueden dar el mejor rendimiento del 10. Ok, no es fijo. Tiene un mínimo. Un mínimo que ya sé cuánto va a ser. Entonces lo que le hace la anualidad es que me da un número claro. Este va a ser el valor garantizado bajo contrato. Estos 150 van a tener un valor de 450. Claro. Ese es el punto, una pensión específica. Entonces, a los 60 yo puedo decir, bueno, pero me siento bien, no necesito el ingreso, déjame lo dilato. Entonces lo dilato a los 65, ahora el valor que me van a dar es mucho más alto porque me esperé 5 años más y probablemente esos 150,000 se van a convertir en $2,000 de ingresos mensuales de por vida. Imagínate. Que si yo me quedo con ese dinero, ¿cuánto me va a durar $150,000? Imagínate. ¿Me explico? Entonces la anualidad lo que hace es más que todo tener el objetivo de que no te quedes sin dinero durante
tu vejez, después de los 65 usualmente. Si no me interesa distribuir ingresos, pues la puedo hacer como pura acumulación nada más. Simple acumulación de dinero, deposito una cantidad, no tengo riesgo de mercado, estoy igual creciendo bajo el rendimiento del indicador económico elegido, es diferido de impuestos, no pago impuestos sobre mis ganancias temporal mientras no saque el dinero. Claro, una vez que saco el dinero voy a pagar impuestos. Entonces todo va a ser depender. Hay personas que van a decir, yo quiero un ingreso fijo de cuánto voy a tener. Vamos a calcular una anualidad de ingresos. O la persona va a decir, no, yo solo quiero ver cuánto puedo acumular. Entonces una anualidad de acumulación. Excelente. Si la persona fallece, ¿qué pasa? Perfecto. Si la persona fallece, hay un beneficio de muerte sobre el balance ya crecido que se le paga al beneficiario elegido. En ese caso, ya no le van a pagar basado en ingresos, sino basado en el monto acumulado que tiene la anualidad en el momento que fallece. ¿Esa persona podría escoger seguir con que le hagan el ingreso anual? No, porque como no es el annuity que le dicen, esa persona lo que tendría es abrir hacer un contrato nueva para él. Porque como no sabemos qué edad pueda tener, claro. Entonces depende de la edad que tenga el beneficiario, se establece una anualidad para él, o si esa fuera la opción. Si son casados, pueden hacer joint money también. Claro. ¿Tienen que dejar el dinero hasta cierta edad? No necesariamente. Tiempo, ¿no? Bueno, para ingresos se dice que de los 60 en adelante. Porque antes no puede empezar a pagar ingresos porque pues entonces la compañía se quedará sin dinero. Claro. Entonces después de los 60. Y por último, pues el número de años que me debo de quedar. Hay 3 números. Puedo tomar la de 5 años. Puedo tomar la de 7 años o puedo tomar la de 10. Esos son los años que hay una penalidad, porque es como cualquier producto financiero, no es para, lo pongo hoy y lo saco mañana o el otro año. Para eso hasta el banco. Claro. Bueno, hasta el banco también te venden CD a 5 años, te dice, ¿no? Es similar. Entonces tú dices, en 5 años se acabó la penalidad y yo puedo hacer diferentes decisiones, o la tomo a 7 y se acaba la penalidad. Ese es el número de años que va a durar la penalidad, y la penalidad comienza de un 9% y va bajando gradualmente. De acuerdo al tiempo, De acuerdo al tiempo. Excelente. Al momento que llego al año 5 ya no tengo penalidad. Excelente. Alex, hay una frase que a mí me encanta y que me ministra mucho, cuando tú decías, muchos compramos trabajo, pero no inversión. Dije, ok. Todos queremos comprar negocios, siempre, ¿no? Y tú dijiste, no, yo compro esa inversión. Y tuvimos una charla en un almuerzo bien interesante y dije, claro, que volvemos a lo mismo, quiero comprar trabajo. Lo que yo tenga que estar metido 8 horas, batallando todo, pero no pienso en esa inversión. Por lo menos yo sé que tú diversificas tus inversiones con bienes raíces, stocks, las pólizas, y eso es lo que hace que el dinero tuyo esté siempre multiplicando y que seas una persona próspera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, explícale a la gente, porque me encantaría que se entendieran también ese concepto que me parece muy importante. Sí, es que en latino es muy popular. Una vez que acumulamos ciertas cantidades de dinero, vamos a ser significativas, 200, 300 mil. Y he visto muchas personas haciendo esto, pues van y dicen, voy a invertir. Y lo que hacen, pues, abren un puesto de arepas o abren un puesto de... Un negocio de jugos, he visto algunos. Otros, pues, dicen, no, un restaurante. Pues prácticamente no invertiste, lo que hiciste es compraste trabajo con tu dinero. Porque ahora ¿quién va a trabajar ese restaurante? Ahora ¿quién va a trabajar ese puesto? Es tu dinero, pero es trabajo. Para que eso rinda hay que trabajar, y tú sabes que como dueño tú eres el más interesado. Es diferente cuando tú pones tu dinero a trabajarlo, pero sin que estés presente. Para eso usualmente te tienes que apalancar con un sistema, incluso con un tipo de franquicia, ¿no? Que tenga un tipo de seguridad. Claro, ahí ya vas a necesitar más montos. Y lo otro es que uno se apalanca con productos que me den vamos a decir que me den la mitad de rentabilidad que el negocio, pues sí, pero la diferencia es que no tengo que trabajar. Y yo tengo mi tiempo libre, que puedo entonces apalancarme con mi tiempo y hacer la otra mitad. Me explico, de lo que tal vez no me va a producir ese negocio tradicional versus esta manera y usualmente le digo, esta manera a veces produce más que tu negocio tradicional. Sin embargo, pues, bueno, hay personas que dicen que están apasionadas por ciertas cosas. Uno dice, estoy apasionado por la cocina. Sí, pero una cosa es cocinar para ti un fin de semana, 2, que todos los días. Claro. Pienso, ¿no? Entonces, igual manera, yo creo que al final del día esto es lo que debes de considerar.
El dinero no se cansa, el dinero siempre trabaja, estás en constante movimiento. Pero a través del tiempo, cuando tú tienes cantidades ya significativas, el dinero tiene mucho más fuerza que con una persona físicamente hablando, que después de los 50, 60 años ya no vas a tener esa misma fuerza. Entonces, ¿por qué no comienzas a apalancarte desde temprano para que le des más tiempo, y entre más tiempo le vas dando, más rendimiento? Y pues de esa manera hiciste que esa es tu verdadera inversión. O sea que a la hora de invertir, yo creo que siempre es considerar el tiempo. El tiempo es clave para todo tipo de inversión. Sí. Entre más Tener rápido paciencia comienza, y jugar con el tiempo. Es algo ser supremamente constante, importante. porque yo lo veo de esta manera. El dinero que guardé 10 años atrás, pues ya lleva 10 años trabajando. O el dinero que guardé o que aparté, no que guardé, porque no van a pensar que lo guardo, sino que lo puse a trabajar, mejor palabra. Puse a trabajar mi dinero en el 2010. Ese dinero lleva 15 años trabajando para mí. Claro. Pero si no ahorré nada en el 2010, ¿cuánto dinero está trabajando representativamente el 2025 para mí? Ninguno, porque no aparté. Entonces yo cada año, mi esposo y yo pensamos de esta manera. Independientemente de los ingresos que ganamos, tenemos que apartar una cantidad cada mes para cuando el año se termine, que estamos ya terminando año, ese año ya asignamos una cantidad de dinero que se queda trabajando para nosotros indefinidamente. Y usted, ya esa organización, lo que hablamos al principio, ¿no? Ese presupuesto que se va yendo de lado. Y no solo eso, sino que también es, cuando compras puro trabajo, no tienes vida, no tienes balance, no le dedicas tiempo a tu esposa, a tus hijos. Y algo que me encanta es que tú eres una persona próspera, con un muy buen ingreso, y nos vemos en el gimnasio, tú estás en el gimnasio tranquilo, Fray, vamos a almorzar, o sea, te veo con mucho más balance ella que gente que realmente pues gana mucho menos y a veces no le queda tiempo de hacer absolutamente nada. Entonces eso es lo más importante y bueno, mi gente, pues a enfocarnos a comprar inversiones, importante, y lo más importante es tener un poco de paciencia para que juegues con el tiempo, ¿no? Pero y que puedan aplicar en sus finanzas, incluso en momentos como este de incertidumbre. Si tienes tu presupuesto, si ahorras, si tienes tu seguro, si manejas algo como unas anualidades y empiezas a pensar en inversiones, cuando llegue la incertidumbre o la escasez económica, siempre vas a tener de dónde vas a estar fortalecido, ¿no? Y lo más importante, mi gente, para tener una libertad financiera, lo que tú necesitas es siempre tener educación, disciplina y visión. Eso es lo más importante y es algo que queremos dejar. Muchísimas gracias, Alex, por todo este conocimiento que nos dejas, información de oro para toda nuestra gente. Y si ustedes están interesados en alguna asesoría con Alex, déjenos un comentario abajo, interesado en información, interesado en las pólizas, con muchísimo gusto. Pues yo le voy a pasar la información a Alex para que se comunique con ustedes y pues claro que sí, a seguirnos educando y yo espero que ustedes sigan creciendo financieramente así como yo lo he aprendido, Alex, también. Y bueno, mi gente, pues si les gustó este video, denle like, compártalo con sus amigos y familiares, que estoy seguro que a muchos les va a servir esta información que es de mucho valor y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones.